A todos. Damos inicio a nuestra clase sincrónica denominada Paso 5, Programación, Diseño y Estructura de una herramienta básica, la cual será conducida por el docente Daniel Villa. Les cuento que Daniel Villa es ingeniero civil industrial con larga experiencia en desarrollo de herramientas de evaluación, consolidación y análisis de datos, especialmente las cuales son diseñadas a través de Excel. Actualmente es parte de Fulcrum Ingeniería, firma chilena líder en asesorías y en análisis de decisiones a través del enfoque multicriterio, y socio fundador de Vilenio, firma que ha desarrollado, con Fulcrum, el software de escritorio para análisis de decisiones multicriterio Total Decision, el cual ya conocen bastante bien porque estuvimos trabajando con él durante la mañana con Coritas Valdés del Ministerio y el profesor Eduardo Contreras de la Universidad de Chile. Como toda la vida, no todo es trabajo, les cuento que Daniel también toca piano y batería desde los 10 años y últimamente está aprendiendo de fotografía y mejorando la edición de videos. Miren, interesante. Daniel, la pantalla es suya, por favor. Muchas gracias, Nicolás. Si voy a empezar a proyectar antes de comenzar, así que puedo compartir la pantalla sin ningún problema, creo yo. Debéis estar habilitada la facultad para ¿Sí? poder proyectar. Sí, ahí de hecho se ve. Muy bien. Entonces, ya comenzando con todo, vamos a desarrollar una herramienta de evaluación. Entonces, vamos a aprender cómo estructurar, cómo diseñar. No nos vamos a meter tanto en la programación porque es un poco más avanzado, pero sí vamos a sentar las bases para poder construir una herramienta que sea fácilmente entendida por todos, en una plataforma que es totalmente aceptada y conocida por todos, que es Excel. Entonces no vamos a reinventar la rueda, sino que vamos a aprender a diseñar y a sacarle partido a esta herramienta en todas sus funciones que son bastante potentes. Entonces ustedes ya han tenido un background sobre lo que es riesgo de desastre. No me voy a explayar en esos temas, sino que vamos a tomar algunos conceptos para que los refresquemos, los tengamos en consideración para la sesión de hoy. Entonces, el contenido de lo que vamos a ver en esta sesión, vamos a ver primeramente unos conceptos preliminares sobre el cálculo de la gestión de riesgo de desastre. Después vamos a ver los datos necesarios que vamos a necesitar para estructurar la herramienta. Después vamos a ver cuáles son los datos entonces que tenemos que importar para construir esta herramienta. Vamos a ver un poco la estructura de la base de datos y luego nos vamos a entrar ya de lleno en lo que es Excel para hacerlo. Y aunque no lo crean, no nos vamos a demorar tanto teniendo estos conceptos claros. Entonces, como concepto preliminar sobre el cálculo de la gestión de riesgo de desastre, sabemos que los riesgos están constituidos por una función que tiene incorporadas las amenazas, las vulnerabilidades y la resiliencia. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación que tengo acá? Que creo que ustedes ya la han visto. Que el riesgo aumenta el riesgo a medida que aumentan las amenazas y la vulnerabilidad, pero el riesgo disminuye a medida que la resiliencia, esa capacidad que tienen, va aumentando. Entonces, la ecuación de abajo es, al final, el índice con el cual yo voy a determinar el riesgo en una zona o en una localidad en particular. Por tanto, esta ecuación es la que vamos a desarrollar como fórmula en la planilla que vamos a construir. También, entonces, como el riesgo está constituido por la amenaza, por las vulnerabilidades y por la resiliencia, aquí estamos viendo, según el contenido que ustedes han visto, ustedes ya se habrán dado cuenta que estamos tratando este problema a través de una visión holística. Es decir, no solamente estamos haciendo análisis de las particularidades de cada uno de estos problemas, sea la amenaza o las vulnerabilidades, etcétera, sino que estamos viendo esto como un sistema, como un conjunto, que es muy importante. Entonces, como el riesgo depende de estos tres factores en realidad son modelos que van midiendo cada uno de estos problemas. Entonces, la amenaza es un modelo
que se mide en un rango de 0 a 1, donde como estos son modelos de riesgo, porque estamos hablando de riesgo, 0 implica la ausencia absoluta del riesgo y el 1 significa la presencia inminente del riesgo. Entonces es bueno tener estos márgenes en los cuales movernos, porque así es más fácil entender los resultados que vamos a tener. Tanto las amenazas, la vulnerabilidad y la resiliencia se miden o se mueven entre estos valores de 0 y 1 y no escapan de esto. Por tanto, al moverse entre estos valores, el riesgo también se mueve entre 0 y 1, donde 0, vuelvo a repetir, es la ausencia del riesgo y el 1 tiene que ver con riesgo inminente o riesgo máximo. Entonces, eso por un lado. Y luego tenemos los modelos que definen las amenazas, las vulnerabilidades y la resiliencia. Estos modelos no son absolutos. Estos modelos, como ustedes ya podrán haberse dado cuenta, dependen primero de los expertos que están definiendo el problema. Si yo tengo 10 expertos y los junto para que ellos me construyan un modelo de vulnerabilidad, les aseguro, y se los digo, que en el momento que esas 10 personas construyan el modelo y se lo presenten a otra persona que no estuvo en las sesiones, esa persona de afuera va a tener alguna consideración, algún reparo o algo que añadir respecto al modelo. Y es porque los modelos, obviamente, están representando la visión de los expertos que trabajaron en eso. Entonces, los modelos dependen de este conjunto de expertos que están trabajando. Y también las escalas de cómo voy a evaluar este modelo también dependen de los expertos que están trabajando en ello. Por eso que los modelos nunca son iguales, jamás. Y además, los modelos también se ven influidos por el tipo de problema y dónde voy a medir ese problema. No es lo mismo medir el riesgo en una localidad que está justo en una costa que medir el riesgo en otra localidad que está a 500 metros de la costa. Por tanto, los modelos pueden ser muy globales o muy particulares dependiendo del problema. Eso como consideración sobre los cálculos. Como ejemplo de estos modelos, quiero tomar, por ejemplo, la amenaza acá. Yo la quiero considerar, por ejemplo, un ejemplo muy didáctico. Solamente voy a considerar para medir la amenaza en un sector dos factores, el flujo de lares y el flujo de piroclastos. Nada más que eso. Esto simplemente con fin académico. Entonces, los modelos siempre están definidos por estos factores y estos factores tienen asociado una prioridad. Las prioridades, como está puesto acá, indican la importancia del factor dentro del sistema. Entonces acá en este ejemplo yo puse que el flujo de lares vale un 75% respecto al flujo de piroclasto que mide un 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que el flujo de lares es 3 veces más importante que el flujo de piroclasto. Como ejemplo, pero para que tengan este concepto de la prioridad dentro de los sistemas. Las prioridades globales del sistema siempre suman 1, y eso es muy importante. Si vamos a medir que al final el cálculo va a terminar entre 0 y 1, entonces las prioridades globales del sistema siempre van a sumar 1. 0,75 más 0,25 es igual a 1. Y existen distintas metodologías para establecer las prioridades, existen muchas. En este curso usamos el proceso jerárquico analítico y software total decision para poder determinar las prioridades de un conjunto. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en consideración para nuestra planilla de cálculo, que son los factores y las prioridades asociados a estos. El segundo concepto que tenemos que tener asociado, ya para también terminar con nuestro desarrollo, son las escalas. Las escalas contienen la medida de intensidad para cada factor, es decir, cuán intenso, por ejemplo, es el flujo de la AR en una zona determinada. Para cada caso o alternativa,
solo es posible seleccionar un valor de intensidad a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy midiendo, por ejemplo, el flujo de piroclastos para una zona, llamémosle X, entonces yo tengo que seleccionar cuál es la intensidad que puede tener una caída de piroclastos. Entonces, por ejemplo, yo podría, para ese caso, seleccionar qué salto, decir qué salto, pero la idea aquí siempre es seleccionar un valor a la vez. No cada alternativa para cada factor en su escala solamente se permite seleccionar un valor de intensidad a la vez, ¿ya? No seleccionar alto y moderado, sino que eso es solamente uno. Y para estos casos de modelos de riesgo, el mayor valor de una escala siempre es 1, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el 1, para estos modelos de riesgo, estamos hablando de que es la inminencia de este. Mientras que el valor más bajo no necesariamente es 0. En algunos casos puede ser el 0, una escala puede tener un valor nulo. Eso depende de los expertos que definen si la intensidad puede ser 0 para un factor, pero no es necesario que lo contenga, si es que los expertos lo deciden así. Entonces, ya teniendo estos dos conceptos, el primer concepto de prioridad de los factores y luego el de intensidad para las escalas, yo puedo ya determinar, por ejemplo, para este ejemplo rápido, la amenaza en una zona X. Entonces, ¿cómo yo determino esta amenaza? Así como a través del cálculo matemático. Por ejemplo, la amenaza en una zona X yo contemplaría, primero, multiplicar, viendo desde el punto de vista del flujo del AR, yo multiplicaría la prioridad del flujo del AR, que sería 0,75, por el valor de la escala en esa zona. Que en este caso como ejemplo, yo le puse que para esa zona la intensidad es alta. Entonces se multiplica el 0,75 por 56,93. Ese resultado, luego yo lo sumo y voy al siguiente criterio y realizo el mismo procedimiento. Yo multiplico la prioridad del factor, en este caso del flujo de piroclasto, y la multiplico por el valor de la escala que yo seleccioné, en este caso moderado, y vendría siendo el 19,03%. Como estos dos factores me completan el sistema, entonces yo al sumarlo hago esta suma producto, que vendría, así se llamaría en Excel, y me da el resultado de la amenaza en la zona X, que para este caso sería 0,47455, que sería un 47,45%. De esta forma, vamos a trabajar entonces en nuestra estructura, ya para que lo tengan claro. Tenemos prioridad e intensidad de la escala, para que no se nos olvide. Entonces, ¿qué datos necesarios estamos buscando para estructurar la herramienta? Primero, entonces, tenemos que buscar la lista de los factores con estas prioridades globales que le llamamos. Entonces, para cada modelo, sea de amenaza, de vulnerabilidad, de resiliencia, tenemos que buscar esta lista de los factores que definen estos modelos con sus prioridades globales ya establecidas. Y luego vamos a buscar las escalas de las escalas de intensidad de cada uno de estos factores. La lista de factores se puede obtener de manera directa a través de un sistema de importación en el software Total Decision. Y se los voy a mostrar y lo vamos a hacer. Entonces, para que no lo compliquemos. Mientras que las escalas de intensidad de los factores, eso hay que traerlo de manera manual. Es un procedimiento que se debe hacer de manera manual para cada uno de ellos. Para cada uno de estos modelos de amenaza, vulnerabilidad y resiliencia. Entonces, muy importante acá, estamos asumiendo, y vamos a trabajar en esta sesión, asumiendo que ya tenemos los 3 modelos listos, con su estructura, y tenemos las escalas definidas para cada uno de estos factores, ¿ya? Para que no nos perdamos de vista. Y la estructura entonces de la base de datos que vamos a tener en nuestra planilla, vamos a contar con 2 hojas de base de datos. La primera vendría siendo la lista de estos factores con su intensidad, con su prioridad, perdón.
que vendría siendo una regla de medida, que ya lo vamos a explicar en su momento, y otra hoja que va a contener las escalas de intensidad. Entonces, en la parte 1, lista de factores, tenemos las prioridades, y en la hoja 2 tenemos las intensidades de cada una de estas escalas. Y para operar esta planilla, vamos a tener dos hojas como base, que una vendría siendo la entrada de datos, donde vamos a estructurar esto, para que el usuario pueda entrar datos y analizar, y luego una visualización de resultados, dashboard, que podemos crear dashboard interactivos para estos casos. Entonces, con esto ya vamos a ir manos a la obra, y se lo voy a mostrar a continuación. Entonces, vamos a esto que está acá. Vamos a tener nuestra planilla acá, espero que se vea bien. Yo tengo una pantalla grande, espero que no se les vea tan pequeño allá. Bueno, ustedes están, voy a acercarlo un poco. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar son las bases de datos. La primera base de datos que vamos a construir tiene que ver con la base de datos de las prioridades, que vendría siendo la base de datos de la regla. Ahí se los vamos a mostrar. Y la segunda base de datos que vamos a incluir viene siendo de las escalas. Eso como en primera parte. Bien. Vamos a asumir que tenemos los modelos construidos. Yo abro, por ejemplo, tengo Total Decision acá. Y tengo mi modelo de vulnerabilidad ya listo, mi pesado para una zona. Este es mi modelo, donde está subdividido en la vulnerabilidad física, la funcional y la social. Estos modelos ya están pesados. Yo voy acá a la ponderación y ya los tengo pesados. Bien. ¿Cómo sé que está pesado? Porque cuando yo entro a la ponderación y valores, de nuevo acá, está todo en verde. Cuando está todo en verde, pues significa que ya está todo pesado. Así que no hay ningún problema. Yo aquí puedo determinar la regla particular de este modelo. La regla viene siendo los factores terminales que me definen este modelo. Entonces, para este modelo de vulnerabilidad que me está diciendo la regla de medida, que la criticidad del servicio es el factor más importante en este modelo y se lleva casi el 25%, es decir, casi un cuarto del modelo es explicado por la criticidad del servicio. Luego de lejos lo sigue el material de estructura principal y así hacia abajo. Esto es la regla de medida, es decir, la regla de medida es la lista la lista de los factores de un modelo priorizados. Eso simplemente es la regla. Y esto lo tenemos que llevar a nuestra planilla. Entonces, ¿cómo me lo llevo a la planilla donde estoy? Voy acá, hay una opción en este icono y tengo la posibilidad de ver los pesos por niveles. Entro a los pesos por niveles y como yo quiero encontrar cuáles son la lista de los factores globales que me explican el modelo, yo selecciono el nivel 2 o el último nivel que me aparece en esta lista. En este modelo son 2 niveles entonces, por tanto el nivel 2 es el último nivel que yo estoy buscando. Para cada uno de estos factores, que ya lo vimos en la regla, cada uno de estos factores tiene su escala asociada. Después se la vamos a mostrar. Entonces yo, ¿cómo lo exporto a Excel? Simplemente tengo clic derecho y copio los datos para Excel. Copio los datos, cierro la ventana, voy acá a esta hoja y los pego. Así. Y ya tengo esto, ese es el modelo de vulnerabilidad. Perfecto. Así es simple, yo puedo extraer los datos. Nota, la suma de estos factores siempre es 1, como habíamos dicho. Y eso se ve en el resultado acá abajo, que es 0,9999, que al final es 1. Pero la suma de estos factores globales siempre es 1. Bien, yo extraje los datos de manera automática. Las escalas yo no las puedo extraer de manera automática.
yo voy a ponderación de valores, voy a valorar las alternativas y cada uno de estos factores, material de estructura principal, que lo tenemos acá, tiene su escala asociada. En este caso, el material estructural principal, tengo una escala de alto, moderado, bajo. Esto yo no lo puedo traer de manera automática. Así que tengo que hacerlo de manera manual. ¿Cómo lo hago? Voy a la escala. Acá voy a separar esto. Y tengo, por ejemplo, voy a empezar a construir la escala de material estructural principal. Bien. Eso va a ser como el título que le vamos a poner a esta escala. Alto, le vamos a poner los niveles, moderado y bajo. Podríamos incluir una descripción acá al lado. A veces siempre es bueno. Una descripción. Pueden anotar lo que ustedes estimen conveniente para la descripción. Y luego le vamos a colocar acá, como título del encabezado, la intensidad. Esto lo vamos a colocar acá arriba y vamos a colocar el nombre. No, mejor. Sí, dejémoslo ahí. Ya. Entonces, alto tiene la intensidad 1. Voy. Moderado, una intensidad de 0,79. Y bajo tiene una intensidad de 0,48. Esta vendría siendo mi escala para el material estructural principal. Entonces yo tengo que hacer este procedimiento también para estado actual. Voy a estado actual y me copio la escala que yo tengo. Malo o bueno. En este caso es 1 y 0. De esta manera yo voy copiando mi escala acá. ¿Ya? Este procedimiento lo tengo que hacer para todos los factores en los 3 modelos que vamos a construir. En este caso tenemos solamente un modelo que lo trajimos acá, que es la vulnerabilidad. Luego vamos a traer el modelo de resiliencia y finalmente vamos a traer el modelo de la amenaza. Vamos a suponer que yo me traje todas las escalas. Después se las voy a traer. Voy a cargar el modelo de la vulnerabilidad, perdón, de la resiliencia. Acá tengo mi modelo. Me tengo que traer los factores. Entonces yo voy a ponderación y valores. Me doy cuenta que está todo pesado, que no hay ningún problema. Voy a los pesos por niveles. Me traigo los pesos del segundo nivel que yo quiero traerme. Los copio. Y luego lo pego acá. Perfecto. Esto es un modelo de la resiliencia. Y esto lo podemos eliminar, dejar así. Lo vamos a ir juntando. Bien. Y finalmente, yo tendría la amenaza que la voy a definir de manera particular. Yo no tengo el modelo, pero la amenaza la vamos a definir a través, por ejemplo, este va a ser un modelo que va a ver la amenaza de los incendios en un sector. Entonces, perdón, el tsunami. Entonces, como vamos a medir los tsunamis, vamos a incluir el factor de la altura de inundación. Y esto va a tener un valor de 1 porque las sumas, ya lo dijimos, la suma de cada modelo debe sumar 1. La lista de los factores que lo explican. La vulnerabilidad suma 1. La suma de los factores de resiliencia también suman 1, que están viendo acá abajo. Por tanto, la amenaza va a tener solamente un factor, debe sumar 1. Entonces le damos el valor 1. Eso es muy importante. Como estamos mezclando acá 3 modelos, la suma entonces total de la lista de los factores es 3. Eso es muy importante tenerlo en consideración. A medida que yo voy agregando modelos, la suma va siendo equivalente al número de modelos. Bien. Entonces vamos a traer todas las escalas. Yo las tengo copiadas, las voy a pegar, pero quiero
revisar algo con ustedes muy importante. Acá vamos a trabajar, como en Excel lo demanda y siempre se ocupa la función VLOOKUP o buscar B. Lo vamos a ocupar en todos lados. Pero además, vamos a construir esta herramienta utilizando una característica muy poderosa que tiene Excel, que es el trabajo a través de las tablas. Yo no sé si ustedes han trabajado con tablas, pero las tablas es una de las cosas más espectaculares que tiene Excel y que facilita mucho el trabajo cuando hay que armar bases de datos o construir estructuras para después analizar los mismos. Quiero mostrarla acá. Quiero mostrar lo siguiente. Vamos a copiar esta escala que habíamos creado sobre el material estructural principal. Voy a copiarlo 2 veces acá y ya me van a seguir. Les voy a mostrar la diferencia entre trabajar sin tabla y trabajar con tabla. Ya. Yo voy a buscar un valor. Voy a seleccionar una intensidad. Ya. Perfecto. Y me va a traer la intensidad. Perfecto. Entonces, como valor buscado acá, vamos a siempre para una zona, tenemos que ver cuál es su escala de intensidad. Entonces, para facilitarle la tarea al usuario de qué opción tiene que seleccionar, yo no voy a hacer que él tenga que escribir alto o moderado o bajo. Además, eso tiene las complicaciones en los análisis de datos de que una persona puede escribir bajo de esta manera, otra lo puede escribir bajo de esta manera, otra lo puede escribir bajo y así. Y puede haber un montón de problemas con esto. Además, cuando hay un espacio, también es complicado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es restringir esta entrada de datos, que es muy importante cuando uno hace esta clase de tareas. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Yo lo hago a través de una lista desplegable, que es muy fácil, ustedes ya sabrán. ¿Cómo hacer una lista desplegable? Vamos a datos, y yo voy a la validación de los datos. En la validación de los datos, yo quiero que esta validación me traiga datos a partir de una lista que yo selecciono. En este caso, esta lista va a ser la intensidad del material estructural principal. Entonces, pincho en origen y yo selecciono estos 3 valores, porque quiero que se muestren acá. Bien. Yo acepto, entonces tengo de manera automática mi lista acá. Entonces aquí tengo una opción ya para restringir la entrada de datos al usuario, que es muy importante para estos casos. Y esto eh, va a ir encauzando de que la planilla contenga la menor cantidad de errores posible. Entonces una persona aquí puede seleccionar moderado, otra alto y así. Entonces lo que yo ando buscando es cuánto para programar esto, cuánto es el valor de la intensidad asociada. Entonces yo lo que hago acá es el famoso buscar B o VLOOKUP. Entonces yo busco este valor que estoy seleccionando. ¿Dónde lo busco? En esta matriz que está acá. Perfecto. Yo lo puedo fijar con F4 y lo fijamos. Perfecto. Luego, ¿qué columna me está indicando? ¿Qué columna quiero traerme? Yo creo que traerme la tercera columna, porque la primera es de las intensidades, de los nombres, la segunda es la descripción y la tercera tiene que ver con la intensidad. Entonces yo traigo la tercera y quiero que me traiga el valor exacto. Por lo tanto, yo selecciono falso acá. Y eso todos lo saben. De esta manera, entonces, al presionar Enter, alto me trae el valor 1, que es lo que estamos viendo acá. Si yo seleccionase moderado, me trae su valor correspondiente, y si traigo bajo, me trae su valor correspondiente. Hasta aquí, todo espectacular. Y esto mucha gente lo sabe.
Pero nos encontramos con un caso que se da muchas veces en estas situaciones. Y es que muchas veces, cuando uno prepara esto para el cliente o los expertos, a alguien se le ocurre o cambiar la regla, cambiarle el nombre, agregar factor, quitar factor, editar una escala, editar valor, agregar otros valores o quitar ciertos valores. Entonces tenemos que reestructurar todo de nuevo. Y si no logramos cierta automatización de todo esto, podríamos estar perdiendo fácilmente muchas horas de trabajo con esto. Entonces, por ejemplo, si se agregase el nulo acá, el nulo, y como opción me da el 0, yo no tengo acá la opción del nulo. Tengo que reprogramarla. ¿Sí? Tengo que ir acá a la validación. ¿Sí? Tengo que pinchar acá. Y ya no estoy hasta el 7, sino que voy hasta el rango 8. Ya, perfecto, lo hago. Está el nulo. Pero tengo que también reprogramar acá, en esta parte de la ecuación. Ya no estoy buscando solamente en este rango, sino que estoy buscando hasta el 8. Y lo tengo que hacer a mano. Aquí nos demoramos 10 segundos, pero cuando el modelo es muy grande y hay muchos factores y hay que reestructurar esto, son varias horas perdidas. ¿Cómo lo podemos hacer más rápido? Y aquí es donde les voy a mostrar las bondades de trabajar con las tablas. Yo tengo mi escala, pincho cualquier lugar, voy a inicio y le doy un formato de tabla. Puede ser el que ustedes escojan de acá. ¿Bien? Y me está diciendo dónde están los datos de la tabla, busca la tabla, me la está preseleccionando, perfecto, la tabla tiene encabezados, sí, los tiene, los estoy mostrando, perfecto. Entonces, vamos a repetir lo mismo, valor buscado y la intensidad. Valor buscado, voy de nuevo a datos, a la validación de datos, a través de una lista, el origen, y selecciono estos valores que están acá, alto, moderado, bajo, perfecto. Hasta ahí, todo bien. Lo mismo con la fórmula, buscar B, que busco el valor que yo voy a seleccionar, lo voy a buscar en esta tabla que está acá, que ya me la está mostrando, me está diciendo tabla 1, entonces yo no tengo que ya fijar nada, y si se me olvida fijar, perfecto, no pasa nada. Tabla 1, ¿qué columna estoy buscando? La columna número 3, el valor de esta intensidad, en falso, para que me dé el valor exacto, estamos bien. Y ahora me dice, no encuentra nada. Es muy importante que en caso de error, siempre agregar estas funciones anteriormente. Si error, yo en la mayoría de los casos agrego esta función. Si error, buscar B, o sea, en caso de que no dé error, aplique esta función que está acá, ¿sí? Esta que es la función que estamos buscando, pero en caso de que dé error, no me muestre nada. Simplemente quédese callado. Y perfecto, aquí está todo muy lindo. Entonces acá, yo selecciono alto, perfecto, me devuelve el 1, el moderado y el bajo. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué pasa si después tengo que reestructurar esto y me dicen, oye, hay que agregar el nulo? Lo agrego acá simplemente, no hago nada. Agrego, fíjense que el límite de la tabla está por esa esquina azul. Yo agrego el nulo, la tabla se modifica automáticamente, agrego el 0, porque el nulo es un valor 0, y acá no hago absolutamente nada, porque el nulo ya está agregado de manera automática. Esa es una bondad de trabajar con tabla, y no tengo que volver a buscar la fórmula. Si yo selecciono el nulo, entonces, la fórmula tampoco la tengo que tocar, porque me está buscando automáticamente en toda la tabla. Y esa es una bondad que la vamos a aplicar ahora a la escala y la vamos a aplicar también a la estructura
de lo que vamos a hacer para la entrada de datos. Entonces, siempre tengan presente trabajar con tablas. Y si nunca han trabajado con tablas, trabajen con tablas porque es lo mejor del mundo. ¿Perfecto? Bien. Entonces, yo copié todas las escalas. Ya las tengo en un archivo y se los voy a mostrar acá. No se los voy a mostrar, las voy a copiar. Y las voy a pegar acá, las escalas que las tengo. Acá están todas las escalas que vamos a ocupar en nuestros modelos. Tenemos la escala de amenaza, porque la amenaza va a estar solamente determinada por la altura de la inundación, como lo vimos acá en la regla, una sola. Tenemos las escalas de vulnerabilidad desde del material estructural principal hasta la pobreza dimensional, que están acá. Y le puse colores, que es una forma de diferenciarla. Además está incluido la definición de cada uno de qué significa, por ejemplo, la intensidad alto. Es muy importante. Al final ustedes le van a pasar esta planilla a otra gente y posiblemente esta gente va a tener que aprender a leer y a cargar los datos y se va a preguntar qué es alto, qué es nulo, qué es esa información. Esa información debe estar contenida en la planilla, debe ser autosustentable. Y tenemos las escalas de resiliencia que están en color verde. Entonces yo las diferencié por colores. ¿Ya? Las tablas tienen una indicación. En este caso la amenaza es la tabla 1, que se puede ver acá, el nombre de la tabla. Es muy importante manejar los nombres como código acá, en la parte superior izquierda, tabla 1. La siguiente está en la tabla 2 y así puedo ir trabajando con esta tabla 3, etc. Yo le puedo colocar nombre a las tablas, el nombre que yo quiera, y el número que yo quiera. La única restricción es que las tablas no pueden tener el mismo nombre. Perfecto, eso es como obvio. Entonces ya tengo acá la regla y tengo mis escalas que yo voy a buscar. Entonces vamos a construir ahora, que ya avanzamos rápido, la entrada de datos del usuario. La entrada de datos. En la entrada de datos la vamos a pintar en una pestaña y vamos a colocar un color verde. Muy bien. Bien. Cuando yo comienzo a construir siempre, es muy importante para esta base de datos, además de agregar el nombre de la zona en la cual vamos a evaluar el riesgo, yo generalmente siempre dejo una columna, una primera columna o una segunda columna, lo que sea, para que puedan incluir el código, además de el nombre de la zona que se va a evaluar. O sea, si alguna zona tiene un código o un número, van a tener esta columna en la cual trabajar. ¿Sí? Y a veces yo puedo agregar el número correlativo de... Vamos a insertar acá. El número correlativo de la alternativa que vamos a tener. Bien. Vamos a trabajar muy simple. Entonces tenemos un número correlativo que va a indicar el número correlativo de la alternativa que vamos a evaluar, así, para saber de inmediato cuántas tenemos en la base de datos. Un código que puede ser a gusto del consumidor. Disculpa, Daniel. Sí. Si puede acercarlo un poco, por favor. Casi no se distingue. Ahí, lo vamos a hacer ahí. Gracias. Sí, perfecto. Ya, muy bien. Los nombres de la zona. Entonces, ya les voy a dar los nombres. Entonces, ¿qué vamos a evaluar acá? El riesgo. Entonces, vamos a evaluar aquí en esta columna, va a estar nuestro valor del riesgo. ¿Cómo se compone el riesgo? Y aquí vamos subdividiendo el riesgo para tener todas nuestras cosas ordenadas. Tenemos la amenaza, que va a tener su valor único. La vulnerabilidad, y vamos a tener la resiliencia. Estos van a ser
resultados. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? La persona o el ente o el experto o los expertos, porque no hay solamente un experto que va a evaluar todo, sino imagínate, tiene que evaluar, en este caso son 18 factores, no va a ir revisando los 18 factores de esa persona. Generalmente lo hacen distintos expertos según el ámbito que ellos dominan. Entonces, entonces al final se tienen que rellenar para cada una de estas zonas, para determinar el riesgo, 18 factores. Entonces, yo me los tengo que traer acá, a la entrada de datos, de manera muy fácil. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, la manera más fácil es copiar esto que está acá, las listas, y lo que yo hago es un pegado especial. Ustedes ya conocen el pegado de transponer, el pegado especial, como lo traemos en formato de columna y lo queremos pasar a fila para que me los copie hacia el lado, yo los copio acá como fila. Entonces aquí ya tengo 18 datos hacia el lado de los cuales la persona va a comenzar a llenar. Entonces la persona acá va a leer la altura de inundación, el experto va a leer eso, y va a seleccionar un valor de la escala. Y así va a ir con los 18 valores restantes. Muy bien. Y aquí ya podemos nosotros construir o dejar ya lista nuestra tabla, porque es muy importante dejarla ahora que la tenemos. Entonces le podemos dar nuestro formato, aplicar nomás el formato, aplicamos el estilo, la tabla contiene encabezado, perfecto. Y ya está creada nuestra grilla de entrada de datos de manera rápida. Esto, por ejemplo, lo podemos eliminar. Si yo elimino, la tabla no pasa nada, perfecto. Para diferenciar entonces, porque tenemos que diferenciar de alguna manera la entrada de datos y ayudar a la persona a guiarse, es bueno siempre tener los colores. Por ejemplo, yo se lo mostré acá, que la escala, por ejemplo, de cada uno de los factores, yo lo tengo con colores. La amenaza le puse un color salmón, la vulnerabilidad un color amarillento y la resiliencia le puse un color verde, para ir diferenciándonos un poco. Entonces, yo hago acá, la del riesgo, como es un problema, lo pongo en rojo. Ustedes pueden, obviamente, colocar los colores que ustedes quieran. Aquí es la imaginación, tiene que brotar, tienen que sacar su espíritu de diseñador. La amenaza, entonces, un color salmón. Vamos a colocar este. La vulnerabilidad yo la había colocado en un color amarillo con negro y la resiliencia en así. Perfecto. Está bien, no, está perfecto. Ahí está perfecto. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo las tres. La altura de inundación, ya sabemos, la altura de inundación según la regla depende de la amenaza. Entonces esa también yo la puedo pintar de nuevo del color, que es el color que ya hemos mostrado, este color, para hacerla coincidir con esto. ¿Ya? Luego tenemos el material de estructura principal hasta la pobreza multidimensional estaría en amarillo. Entonces, el material de estructura principal hasta la pobreza multidimensional estaría en amarillo y otro en negro. Y lo demás en color verde, porque es la resiliencia. Perfecto. Y aquí tenemos nuestros 18 factores. Bien. Ahora vamos a hacer el llamado de la escala. El llamado para la entrada de datos, que es lo principal. Acá. La lectura de inundación. Yo voy al datos, y yo quiero que este dato obviamente vaya y me traiga los datos de la lista de la escala. Yo valido el dato y lo voy a buscar en la lista. Y voy a buscar la altura de inundación. ¿Dónde? En la hoja de escalas. Voy a la altura de inundación y me traigo los datos de los nombres de las intensidades. Perfecto. Y me los tengo acá. Muy alto, alto, medio, bajo, nulo y sin información. Y esto está
Perfecto. Podemos seleccionar cualquiera. ¿Ya? Aquí. Este proceso, entonces, lo vamos a repetir para todas las escalas. Voy a ir a buscar el material de estructura principal. De nuevo. Y lo voy llenando. O sea, no es que lo tenga que llenar automático, no hay ninguna alternativa, simplemente estoy dejando los valores listos para después hacer un cálculo de ejemplo. El estado actual lo vamos a ir a buscar. El estado actual. Luego el plan de mantenimiento. Y así tenemos que ir con todo esto. Plan de mantenimiento. La criticidad del servicio. No. La criticidad del servicio está acá. Perfecto. Incidencia del servicio. Perfecto. Los grupos etarios que se lleven. La dependencia física. La población. Cada uno con su escala particular. La pobreza por ingreso. Y finalmente, para el modelo de vulnerabilidad, la pobreza multidimensional. Y tengo que repetir este mismo proceso para ya los factores de la resiliencia, que afortunadamente son menos. Imagínense que este modelo tiene 18 variables, este modelo conjunto tiene 18 variables con la misma. A mí me ha tocado hacer modelos con 60, 70. Es bastante, no quiero decir que es bastante entretenido hacer esto, pero sí hay que estar muy atento a seleccionar bien los datos que uno está buscando. La autonomía de la red. La conectividad. Y lo que sea. La redundancia. Y finalmente, el plan de emergencia. Perfecto. Aquí tenemos nuestra lista de los factores con las escalas disponibles para que el usuario o los expertos puedan ir determinando el nivel de intensidad para cada uno de estos factores. Ahora acá tenemos la lista con las palabras, con las intensidades, con los nombres de las intensidades, pero obviamente con los nombres no podemos hacer ningún cálculo. Eso es obvio. No hacemos cálculo con alto, hacemos cálculo con el número o la intensidad que está asociado al valor alto. Y eso lo tenemos que agregar también. Entonces, la manera más fácil de agregarlo es copiar. Vamos a copiar de nuevo la lista de los 18 factores. Yo lo copio desde acá mismo. La lista de los 18 factores. Y la vamos a colocar justo al lado. Copiar. Perfecto.
y la vamos a pegar acá. Pegar. ¿Cómo se diferencia entonces? Para que uno no se pierda, ¿cómo se diferencia entonces? Como yo copié esto que está acá. Al estar en un formato tabla, como les había mencionado, tiene la ventaja de que, como los encabezados no pueden tener el mismo nombre, entonces lo que hace Excel de manera automática es agregarle, por ejemplo, un número arriba. Tenemos altura de inundación 2, material estructural principal 3, estado actual 4, y así. Excel automáticamente le agrega un número a una variable que está repetida dentro de una tabla, porque no pueden haber encabezados con el mismo nombre. Y eso es muy importante. Bien, entonces, el último paso y final para ya ir entrando en la parte de los cálculos es llamar a aquel valor que equivale el nombre de la escala. Entonces, yo aplico el zero antes, como lo había mostrado. Voy a buscar el valor. ¿Qué valor voy a buscar? Sería la altura de inundación. Y como está en formato tabla, el nombre me lo toma de una manera distinta, para que no se asusten. Es la altura de inundación. ¿En qué matriz voy a buscar el valor de la altura de inundación? Yo voy a seleccionar la matriz, obviamente, de la altura de inundación, que sería esta matriz que está acá. De inmediato ese me dice, es la tabla 1. Y le digo, sí, es la tabla 1, gracias. ¿Qué columna entonces me voy a traer? El valor de la columna 3, que sería la intensidad. ¿Y qué rango? Bueno, quiero una coincidencia exacta, así que tráeme, por favor, el valor exacto. Al hacer eso, entonces, muy altos 1, altos 0,8426. Gracias por el paréntesis. A ver. Perfecto. Me faltó el paréntesis. Acá. Ahí sí. Listo. Había que agregar el cierre, la parte final del cierre. Entonces, si oculto esto que está acá, vamos a ocultar esto que está acá. Voy a ocultar todo lo que está entre medio del valor que yo voy llamando y el valor de la intensidad. Entonces, con alto me da 0,8426, como lo habíamos visto acá. Alto, 0,8426. Y tiene que moverse de acuerdo al valor que yo seleccioné. Muy alto, 1. Muy bien. Nulo, el nulo es 0. Como lo había mostrado acá. Sin información en 1, bajo es 101. Sin información es 1, perfecto. Y bajo es 101 y así. Entonces yo me puedo dar cuenta de que está buscando bien los datos. Ahora, tengo que repetir este mismo proceso 17 veces más para los demás factores, traerme esos valores. Pero yo hice un atajo. Ustedes lo pueden hacer manual, pueden irse manual en caso de que sea necesario. Pero ¿qué pasó? Lo que yo hice acá, esta tabla, yo les dije que esta tabla tiene nombre. Esta tabla tiene el nombre de la tabla 1, que es irrepetible, asociada a esta tabla. Después viene, dentro de la vulnerabilidad, viene el siguiente factor, que es el material de estructura principal. Aquí me está diciendo que la tabla, el nombre que tiene es la tabla 2. Si yo voy para abajo y continúo, el estado actual es la tabla 3. Y todas las tablas tienen números consecutivos. Tabla 4, y así voy. Electricidad de servicio, tabla 5. Para la resiliencia, fíjense, la última tabla de la vulnerabilidad es la tabla 11. Después de la vulnerabilidad al final viene el primer factor de la resiliencia. Entonces tendría esta desde la tabla 11 sería la tabla 12. Tabla 12. Luego tenemos la tabla 13. Está acá arriba. 13. Y así voy. Están todas las tablas de manera correlativa. Entonces, ya no, mucho cálculo, ya no tengo nada que hacer. Entonces, simplemente yo selecciono acá. Y
arrastro hacia la derecha. En algunos aparecen valores y en otros no, pero es obvio. Lo único que tengo que hacer ahora es cambiar acá arriba el nombre de la tabla y nada más, el número de la tabla. El primero es la tabla 1, perfecto. El segundo es la tabla 2, así que yo voy y le cambio el 2 acá arriba. Tabla 2, perfecto, y me trae el valor. El tercero es la tabla 3. Voy, selecciono tabla 3. Y me va trayendo el valor. Y así es lo único que tengo que hacer por el resto, 4, por el resto de estos factores. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos llegando 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ya está, y listo. Y no nos demoramos nada. Qué bien. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra parte numérica, que es lo que estamos buscando, porque queremos evaluar, determinar el riesgo. Entonces, acordémonos de la fórmula que yo lo había mostrado en la diapositiva respecto a cómo se calculaban el asunto de los modelos. Entonces, ¿qué yo hago? Multiplico, voy sumando para cada uno de estos factores, voy sumando la multiplicación de la prioridad por el valor de la escala asociado, que ya lo tenemos. Ya tenemos en nuestra entrada principal, en la entrada de datos, que acabamos de recién, tenemos las intensidades y tenemos el valor de dichas intensidades. ¿Mm? Entonces, lo que nos faltaría es traernos a esa hoja el valor de la prioridad para cada uno de los factores y luego hacer la suma producto de manera fácil. Entonces me falta traerme de la hoja regla estos datos que están acá, las prioridades. Vamos a poner acá prioridades. Entonces tendría siendo los factores y este es el tipo de modelo. Y esto, si queremos darle un toque aún más bello, yo les dije, lo podemos poner como una tabla. Y nos queda más elegante. Muy bien. Las prioridades, entonces, como están en este orden consecutivo, las vamos a copiar y las vamos a pegar encima, es lo que yo hago, acá, de cada uno de los factores. Entonces vamos a ir haciendo la suma producto y luego la suma directa para obtener los resultados. Entonces yo lo que quiero hacer es pegarlo de manera especial, voy a pegar los valores y los voy a transponer de nuevo. Y tengo los valores ya listos de cuánto pesa cada factor para el sistema. Entonces, como el modelo de amenaza es un factor, entonces el resultado de amenaza es simplemente, atención, la multiplicación entre el valor de la escala por el peso de la prioridad o la prioridad de ese factor. Como ese factor es el único que me determina la vulnerabilidad, entonces es 1. Yo fijo, aquí yo puedo fijar, sí, esta celda,
con F4 para no tener problemas más adelante. Entonces yo fijo acá y tengo el valor que está acá. Me lo cierro. Perfecto. ¿Qué pasa si yo, la amenaza solamente es determinada por la altura de la inundación? Si yo no pongo nada, me aparece un error. Entonces, para evitar estos errores de no tener nada acá, ¿qué hacemos? Entonces colocamos de nuevo el sí error anteriormente. Un sí error, el valor para calcular, punto coma, le agrego las comillas, en caso de que me dé sí error, como en este caso, y me lo muestra como nada. Como hay un error, entonces para que no se vea feo, le pongo las comillas acá, en este caso, el sí error. Entonces, altura de inundación puede ser muy alto, la escala es 1, 1 multiplicado por 1 me da 1. Y así vamos. Y esto se va a ir moviendo de manera automática. Perfecto. Ese es el caso particular de la amenaza. Ahora, la vulnerabilidad está determinada por una serie de factores que están en amarillo. Y estos factores los vamos a aplicar con la suma producto. Y lo mismo vamos a hacer después para la resiliencia. Y esto es muy fácil. Miren. La vulnerabilidad entonces va a ser, voy a agregar el sí error de manera primaria, sí error. Bien. Y ahora vamos a colocar la suma de productos. Yo quiero una suma de productos. Súmame entonces la lista, estos valores, entonces, de esta alternativa, yo lo quiero multiplicar por la matriz 2 y selecciono la matriz de arriba. La matriz de arriba entonces la fijo con F4, solamente la matriz de arriba, cierro el paréntesis, le agrego las comillas del sí error, cierro paréntesis, y ya tengo mi valor de la vulnerabilidad. Así es sencillo. Hago el mismo procedimiento para la resiliencia. Está acá. Me he olvidado. Entonces, resiliencia es igual sí error, suma producto de que de todos los valores que yo tengo acá, los fijo con F4. Me faltó el sí error. Y tengo el valor de la resiliencia. Muy bien. Tengo la amenaza, la vulnerabilidad y la resiliencia. ¿Cuál entonces la ecuación que me determina el riesgo? Ya la vimos. La ecuación que me determina el riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad por 1 menos la resiliencia. Y eso es lo que tengo que aplicar ahora en la ecuación que está acá. Entonces tengo el riesgo, le vamos a colocar el sí error siempre antes. Entonces el valor sería la amenaza por la vulnerabilidad y eso multiplicado por 1 menos la resiliencia. ¿Bien? Cierro, gracias. ¿Bien? Y aquí me da un valor de riesgo de 0. ¿Por qué? Porque no hay amenaza. Porque la amenaza está en 0. Al no haber amenaza, el riesgo es 0. Si tengo una amenaza ya más grande, voy obteniendo un valor de riesgo que está acá. Si el riesgo es muy alto, también. Y de esta manera, yo tengo ya mi estructura ya armada y lista de esto. Entonces yo puedo colocar acá, esta es para la zona, por ejemplo, una zona A. Y luego yo me tengo, entre comillas, que despreocupar entonces de, por ejemplo, de arrastrar los valores de manera manual hacia abajo, porque las tablas lo hacen de manera automática. Entonces yo evalué, por ejemplo, la zona A. Voy a entrar ahora a una zona B que yo también la voy a evaluar a lo largo de esta planilla. Coloco la zona B y acá, de inmediato, empiezan a tomar valores y esto se llena, está listo para ir seleccionando. No tengo que hacer nada. Porque las tablas tienen esa propiedad. Entonces no tengo que hacer absolutamente nada. Lo único que tengo que estar
atento acá en el diseño, es poder separar la parte del usuario de los cálculos. ¿Para qué? Para que el usuario pueda solamente entrar a seleccionar y no entrar a la parte de los cálculos que están en la parte de la derecha. Esto después se puede ocultar, pero después podemos ver alguna forma de cómo dejarlo limpio, pero sin interferir con los resultados. Por ejemplo, zona B y zona C. Tengo dos zonas que están acá. Bien. Voy a copiar, por ejemplo, voy a copiar una evaluación para una zona B, una evaluación X. Voy a pegarla. Yo ya la copié, la tenía guardada y la voy a pegar. Y tengo esto para la zona A y B. Esto es como estructura. Ustedes lo pueden aplicar más o menos diseño, pero quiero entrar ahora, para después entrar en los detalles, tiene que ver con el dashboard. ¿Qué voy a presentar yo? Entonces, de manera gráfica, para que las personas puedan ver los resultados. Y aquí nos vamos a apoyar en las bondades, de nuevo, de las tablas. Porque yo, al seleccionar una tabla, fíjense, si yo selecciono cualquier parte que no está en una tabla, acá arriba, no tengo nada. No me aparece absolutamente ninguna opción. Acá arriba. Si yo selecciono una parte de la tabla, me aparece la herramienta del diseño de la tabla. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a agregar una segmentación de los datos. ¿Y para qué lo voy a hacer? Para poder graficar y para graficar de mejor manera. Miren, voy a insertar una segmentación de los datos. Y me pregunta por qué columna usted quiere segmentar. Entonces, lo más fácil, obviamente, para el usuario final, que esto tiene que ver con el usuario final, es que él pueda segmentar a través del nombre de la alternativa. En este caso vendría siendo el nombre de la zona. Me aparece entonces la zona A y la zona B. Esto entonces yo me lo llevo, lo puedo cortar y lo llevo acá a la hoja dashboard. Entonces, con pegar, me lo traigo para acá. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Luego entonces yo quiero graficar. ¿Qué quiero graficar? Quiero graficar el nombre de la zona con el riesgo asociado, que es lo que estamos buscando. Selecciono yo esta parte. Voy a insertar y le inserto un gráfico. Puede ser este gráfico que está acá, del riesgo. Lo corto y me lo llevo al dashboard que está en esta zona que está acá. Lo pego acá. Perfecto. Aquí ya vamos construido nuestro dashboard de manera sencilla. Fíjense, la segmentación de datos acá tenemos dos. Si yo selecciono B, solamente me va a mostrar el B. Si yo selecciono A, solamente me va a mostrar el A. Si yo activo la selección múltiple, yo puedo seleccionar tanto A como B. Entonces, si yo tengo una lista grande de zonas que yo evalué, la persona fácilmente puede después luego filtrar para luego hacer un reporte. Vamos a agregar otra alternativa. ¿Y qué es lo fantástico de esto? Yo les dije que trabajar con tablas tiene la bondad de que la fila se va agregando de manera automática. Bien. Entonces, si la fila se agrega de manera automática, entonces, ¿qué pasa con el gráfico? Ustedes no tienen que hacer nada. Si yo vuelvo al dashboard, miren el gráfico. Se agrega la zona de manera automática. Y no tengo que hacer absolutamente nada. Eso es lo fantástico de esto. Entonces, vamos a traer otra alternativa que la tengo copiada en algún lugar de la historia. Esta no. Acá la tengo.
Vamos a copiar una zona C, vamos a copiar una evaluación, vamos a pegarla, ya la copié, acá la tengo. La zona C ya tiene su valor. Voy al dashboard y de inmediato me aparece la zona C. Entonces, a medida que vamos agregando zonas o líneas de evaluación para este modelo, esto se va a ir moviendo de manera automática y no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces yo podría solamente dejar activas la zona A y la zona C para poder realizar luego una comparación, o la B con la C, y así sucesivamente las combinaciones que yo quiera. Eso por un lado. Lo otro que es importante mostrar cuando uno tiene esta clase de gráfico que está acá, es también mostrar los resultados a través de los modelos. Eso quiere decir que yo quiero seleccionar el mismo gráfico, pero no solamente mirarlo a través del riesgo, sino que medirlo a través de cada uno de estos factores que están acá. Entonces, lo que yo hago es seleccionar, por ejemplo, la amenaza. Quiero insertar un gráfico. Bien. Y lo único que luego selecciono son las etiquetas que tienen que ver con las zonas. Entonces, este gráfico me lo llevo para allá. Esto que está acá. La amenaza. Bien. Entonces, el riesgo, si voy filtrando, también me va a fluir este filtro en el dashboard, en el modelo de la amenaza. Lo mismo entonces, vamos a repetir el procedimiento para la vulnerabilidad, que vamos a ver acá. Vulnerabilidad. Y vamos a agregar las etiquetas correspondientes. Y vamos a agregar la resiliencia. Después lo podemos pintar de los colores que habíamos establecido. El amarillo, por ejemplo, el título es el mismo que está allá. Gracias. Gracias. Ya, con eso estamos. Vamos a copiarlo y lo vamos a traer para acá. Entonces, esto como son un poquito menos importantes, pero no menos importantes, le vamos a dar un espacio ahí para que se vean bien. Entonces, en el diseño vamos a agregar sí, si acaso. Ya. De esta manera ya tenemos nuestro principal dashboard, ahí viendo los valores de cómo se va moviendo. Y podemos agregar también otro dashboard, otro gráfico para hacerlo esto aún más entretenido sobre las zonas. Las zonas, por ejemplo, es muy importante a veces que se sepa, por ejemplo, dónde está la zona de evaluación. Algo como esto. Esto es un ejemplo, obviamente. Entonces, aquí ustedes podrían dibujar, obviamente, a través de los visores correspondientes, dónde estarían las zonas que te están evaluando, para que gráficamente se viera la diferencia entre evaluar una zona, por ejemplo, que está en la costa, y otra zona que está, por ejemplo, 500 metros más allá de esta. Entonces, toda esta información tiene que estar contenida acá en esta planilla. ¿Sí? Podría profundizar más en esto, pero quiero preguntar antes, porque ya llevo una hora hablando, quiero preguntar si alguien entendió algo o no. Porque si tienen dudas,
nadie va a tener mucha duda. Pero quiero preguntar si alguien me siguió completamente con esto. Que es una pregunta muy dura. Y no se preocupen, que Camerún y Brasil todavía van 0-0. Sí, profesor. Buenas tardes. Una Sí, pregunta. profesor. Ya, ¿quién va Sí, primero? profesor. Eddie. Eddie, cuéntame, Eddie, ¿cómo estás? Gracias, Nelson. Al inicio, jalaba los datos del nivel 2. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tenemos indicadores hasta un nivel 3 o nivel 4? ¿Cómo va jalando ahí? Es que eso es independiente de cada escala. Creo que estaba hablando de esto, ¿cierto? De la cantidad de indicadores. Porque unos tienen 4, otros tienen 3, y así. ¿Eso me estás preguntando? No, me ¿O refería a no? que usted había jalado del nivel 2, del software, lo convierte a datos en Excel, correcto, ajá. Ah, Ahí, ya. Ya, jalar perfecto. datos por niveles. Sí, sí, voy a inmediato. Voy acá a los por niveles, que ya no lo voy a agrandar más, y voy al nivel 2. Ajá. Acá. ¿Qué pasaría si nosotros, eso me imagino porque ha sido creado hasta un nivel 2 los datos, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tenemos subniveles y podemos tener hasta 3 y 4? ¿Automáticamente ahí en el nivel aparece? Exactamente. Si ustedes crean un modelo que tiene 5 niveles, los niveles acá le van a aparecer hasta el 5. Y siempre ustedes tienen que seleccionar el último nivel, el de más abajo, y se Ah, ya. llevan esos datos. Sí, porque nuestro trabajo que estamos desarrollando tiene creo que hasta 3 o 4 niveles, si no me equivoco, y entonces ahí era la duda, ¿no? Exactamente. Ustedes hacen eso, ¿por qué? Porque siempre en el último nivel, en el de más abajo, es donde ustedes tienen que crear las escalas. Entonces, Sí, siempre tienen que ir al último, siempre. ya, correcto, gracias. ¿Mm? ¿Alguien más tiene Bien, una duda o profesor. consulta? Sí, soy Neyson de Brasil. Eso. Lastimosamente, Brasil sigue 0-0 con Camarões, Sí, sí. pero su clase está más interesante que el partido. Muchas gracias. Bien, entonces me gustaría saber si usted podría compartir con nosotros este archivo, porque hay muchas informaciones nuevas, por lo menos para mí, y bien, le agradezco si es una solicitud de nuestro grupo y si posible para compartir con nosotros. Esto, profesor, pero yo entendí todo, perfecto, buenísimo. Creo que voy a utilizar muchísimo. Bueno, Sí, gracias. me alegro mucho. Sí, es una de las preguntas más importantes que a un profesor le pueden hacer. Si es posible, por favor, compartir el material de estudio que hemos estado realizando. Y justamente esta planilla se la voy a enviar, así que ustedes la van a tener como referencia. eh, Así que no se preocupen, que se la van a hacer llegar sin problema. Muy bien, Sí, profesor, muchas gracias. con gusto. Muy amable. Otra cosa, ya para ir cerrando y para ver si alguien tiene otra duda o consulta. Hola, Hola, ¿con quién tengo el gusto? Natasha, de Panamá. Natacha, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi consulta venía a el Excel. ¿Ya? ¿Es posible lo que se trabajó allí en todo ese documento? ¿Es posible que yo lo haga en Power Pivot, ese modelo, esas relaciones, o existe alguna diferencia? Vas a tener que tú analizar esas diferencias, pero creo que deben ser mínimas respecto a la fórmula. Tienes que ver, a ver, yo le voy a mandar el Excel. Creo que Pivot te puede abrir el Excel, ¿sí? ¿Tú has hecho eso? Abrir un Excel en Pivot. Sí, yo he trabajado los modelos Sí. y eso en Mm, Power Pivot y es bastante similar, por eso me mm, llamaba la atención porque por el hecho de tener las tablas
ya Sí, automáticamente yo puedo agregar el modelo a la ventana de Power Pivot. sí, si te permite trabajar con las tablas sin ningún problema, sí. Mira, yo he trabajado también con Google Sheet, con esta planilla de Google, y he tenido problemas con las tablas. Así que quien esté trabajando con Google Sheet tiene que estar atento al manejo de las tablas. Las tablas en Excel ayudan mucho, pero tienen ese problema de un poco de incompatibilidad en el Google Sheet. En Pivot no lo he probado, así que si tú dices que has trabajado con tablas, espero que no tengas problemas. ¿Mm? Profesor, Sí. eh, a ver, fue estupenda la clase, fue muy buena la clase. Para mí, además que me está dando elementos y herramientas para poder hacer, te digo, evaluaciones. eh, eh, En todo ámbito. sí. Eh, y creo que eh, las preguntas yo creo que sobran, yo creo que esto es práctica, es Exactamente. sentarse la aplicación y empezar a trabajar con ella. Eso es lo principal. Pero creo que es sumamente útil, te digo, para el trabajo que nosotros hacemos. Y mil gracias. Sí, es con gusto. Y esto es una pequeña parte de la experiencia que he tenido a través de más de 10 años haciendo estas famosas planillitas de evaluación para los clientes que la adoran porque los clientes al final no quieren nuevos software, no quieren comprar licencias, nada, quieren trabajar en Excel y quieren hacer sus cosas en Excel. Entonces, eh, es muy fácil hacer estas cosas y que luego poder pasárselas a otras y la otra persona automáticamente ya sabe más o menos cómo proceder, cómo hacer. Entonces es una ventaja poder usar esto, sacar el provecho y que sea beneficioso tanto para ustedes como para las demás personas que van a utilizar esta herramienta. Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes. Una ¿Con quién tengo el gusto consulta. primero? ¿Con quién tengo el gusto? Jason Rivera, perdón, de Costa Rica. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, Sal. Muy bien, también. Ahora, yo he tenido bastante experiencia, la verdad, con Excel. Pero, a ver, no sé qué pensará al respecto, pero por lo general, yo lo que he hecho en plantillas similares es que en lugar de tener todas esas tablas que usted creo que eran 18, por lo general yo trato de crear una sola tabla. Y en Exacto. esa tabla lo que uso después en la función, en lugar de usar buscar V, lo que utilizo es una combinación entre índice y coincidir. Exactamente. Que Entonces tú creo estás que, buscando una matriz. exacto, que creo que es un poco más sencillo, pero no sé si en base a su experiencia, que es mucho más que la mía, por supuesto, si lo ve como viable o si mejor recomiendo esta forma que utiliza usted. Puede ser viable en caso de que, ahora pensándolo, mira, fíjate acá, porque tenemos estas tablas que son distintas, pero el problema que tenemos con esto es que hay nombres que están repetidos acá. Si la información se repite aquí, si la información se repite acá, en un caso puede ser si la información significa 1, como en este plan de mantenimiento significa 1, pero si la información acá en resiliencia es 0. Entonces, tenemos los problemas de los nombres, tenemos nombres que se repiten, alto, moderado o bajo también se repiten. Entonces, habría que lidiar con esa repetición de nombres porque al final tú estás buscando un nombre. Entonces, habría que, si todos los nombres de las intensidades fueran distintas, sería una muy buena solución de trabajar con una matriz y trabajar con el índice incorporado en ella. Pero yo no lo he hecho así porque generalmente las escalas siempre tienen niveles de intensidades que son iguales y también tienen valores de intensidades que no solamente son iguales, sino que a veces son distintos. Entonces, para evitarme esos problemas, hago las tablas de manera individual, para este caso. Pero podrías tú probar con el otro, a ver
si te resulta, y si te resulta, me lo envías me lo muestras, por favor. Sí, claro, claro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué te fue el gusto? Sí, bueno, soy el arquitecto Walter Bruno, de acá de Perú. Quería hacer una consulta. Bueno, bastante interesante el tema que nos ha mostrado hoy día con respecto a las tablas dinámicas, el Excel y las ponderaciones, cómo ha mantenido las fórmulas. Mi consulta va a lo siguiente. ¿Es posible manejar también este formato para otro tipo de trabajos? O si también lo hace, ¿en qué tipo de trabajos lo realiza, no? Porque lo veo interesante, ¿no? Sí, sí, es que esto al final tú lo puedes aplicar a cualquier ámbito donde al final la herramienta que tú estás desarrollando no la vas a utilizar tú, sino que la va a utilizar otra persona. Entonces, ahí es cuando este tipo de cosas, por ejemplo, de las listas desplegables, de los dashboard dinámicos, cobra relevancia. Porque prácticamente tú le estás mostrando todo al usuario final, pero le estás diciendo, enfócate en esto. Enfócate en esto y vas a tener tu resultado acá. Obviamente acá no hemos bloqueado celdas, no hemos hecho un montón de cosas, porque al final esto se embellece mucho más para el usuario final, los gráficos toman color, etc. Pero tú estos principios tú los puedes aplicar a cualquier trabajo donde tú tengas que desarrollar una planilla o algo en la cual tú no vas a ser el usuario final, sino que va a ser otra persona u otras personas. Entonces ahí cobra relevancia poder usar esta herramienta y que sea lo más efectiva posible y automática para ella. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, profesor. Más bien, gracias por el dato y creo que es una herramienta bastante importante para, aunque todo toma decisiones, ¿no? Exactamente. Y aprovechar al máximo la herramienta Excel, si eso es lo bastante. Me acordé una cosa. Anteriormente me estaban hablando de hacer una matriz grande, donde combinar el VLOOKUP con el índice para obtener un cruce de matrices. Ahora creo que a partir del Excel, el último Excel que salió, de la última versión de Office, hay una función que se llama, tiene una función, buscar X. Y buscar X te busca automáticamente el cruce entre una columna y una fila. Los de Microsoft se abuenaron con la gente, entonces crearon esa función. Entonces ya no hay que hacer más muchas fórmulas para buscar dentro de las matrices. Para que lo sepan. ¿Otra pregunta más? Somos todos vivos. ¿Nadie tiene una consulta? Nico, ¿hasta qué hora tenemos acá? Tenemos hasta las 18 horas. No puede ser, ya van. No obstante que los tiempos se van acomodando de acuerdo también cómo sea la dinámica del curso. Sí, Usualmente duran 1 hora y media, un poquitito más, a veces unos minutos más. Sí, pues ya llevamos una hora y media. Tampoco mi intención es llenarlo de cosas y de fórmulas, porque si no nos va a marear todo y no es la intención. Pero una cosa importante también mostrar, que iba a decir, que mostrar a la persona que va a evaluar, tiene que ver con la importancia de los factores. Porque al final, este resultado, cuando yo hablo de resultado, hablo de la interacción de las variables de la amenaza, la vulnerabilidad y la resiliencia, tiene que ver, como yo dije en un principio, con los factores que ustedes están incluyendo. Pero además, tiene que ver con las prioridades que tienen dichos factores. Por tanto, el riesgo siempre va a tomar valores distintos de acuerdo a los modelos y de acuerdo a las escalas, etc. Nunca van a ser iguales. Por tanto, entregar la información al usuario sobre cuáles son las prioridades que tienen los factores que están interviniendo en el modelo es fundamental. Entonces acá yo tengo mi lista de 18 factores, como ya los vimos, pero aquí yo tengo
por separado las prioridades de dichos elementos. Por ejemplo, la amenaza se sabe que la altura de inundación vale 1, eso se sabe, ya, perfecto. Ahora, yo puedo agregar, voy a agregar los 3 gráficos, voy a agregar un gráfico de, esto para diferenciarlo del otro, lo vamos a agregar de manera horizontal, donde esto que está acá va a ser, no me dejo de la altura de inundación. Esto es, la altura de, ya está. Esta es la amenaza. Bien. Y yo voy a agregar por separado, voy a agregarlo acá, lo de la vulnerabilidad, lo voy a agregar. Incluso los podría priorizar para hacerlo más entretenido. Yo los copio, los voy a copiar. Esto, los voy a pegar abajo. No voy a interferir con la tabla que yo hice arriba, entonces lo voy a pegar solamente como datos. Y estos datos que están acá, este criterio, que son criterios, este es el prioridad, yo los voy a filtrar. Voy a ordenarlos de mayor a menor, a ver si ahí los ordeno de mayor a menor. Entonces aquí me está mostrando la prioridad de la vulnerabilidad. Entonces yo voy y lo grafico, esto de manera directa, y me queda el gráfico acá, me queda al revés. Te digo que cuando uno grafica y esto queda al revés, voy a agregarle acá la palabra vulnerabilidad. Vulnerabilidad, perfecto. Y esto para darlo vuelta, simplemente seleccionamos los factores. Vamos a, y no me acuerdo dónde era. ¿Dónde había que darle la vuelta? Acá. En las opciones del eje, yo selecciono acá. En las opciones del eje, yo voy acá en la categoría acá, categoría de orden inverso. Yo la selecciono y me da vuelta el gráfico para tenerlos un poco más ordenados. El mismo proceso, lo voy a dejar acá arriba, el mismo proceso yo lo voy a hacer para la resiliencia. Los factores que voy a copiarlos, los voy a pegar. Vamos a copiar esto que está acá. Y lo vamos a ordenar de mayor a menor. Perfecto. Lo selecciono. Inserto el gráfico. Y lo mismo. Selecciono acá 2 veces y selecciono categoría en orden inverso dentro de las opciones del eje para que me lo deje graficado. Esto es la resiliencia. Muy bien. Entonces ya tengo los 3 gráficos que me están mostrando el orden de las prioridades. Entonces selecciono los 3, los corto y me los llevo al dashboard y los pongo acá abajo. Yo siempre generalmente los pongo acá abajo los que tienen que ver con esta información. Entonces tengo la amenaza por un lado, tengo la vulnerabilidad por un lado y tengo la resiliencia por otro lado. Ya habíamos establecido que la resiliencia tenía un color verdoso, la vulnerabilidad tenía un color amarillento y la amenaza tenía un color salmón. Lo mismo podemos hacer acá, darle los colores para que esto esté un poco más vivo y para que el usuario final no se aburra. Entonces, vamos construyendo nuestro dashboard de información al usuario y ustedes pueden darle toda la información. Una cosa muy importante de diseño es ir a las vistas y quitar las líneas de cuadrícula para que esto se vea un poco más elegante y así poder ir definiendo con colores ya esto de cómo se va a ir viendo. Esto vamos a ajustar un poco, etcétera, etcétera, etcétera.
Y aquí tiene entonces la lista de los factores para que la persona pueda ver, o el usuario final pueda ver. La vulnerabilidad tiene más factores, aquí se ven pocos. Ahí sí. Cuando los nombres se ven, hay que ir. Ya, lo vamos a mover un poquito. Y eso. Bien. Entonces aquí ya tenemos como información, más información sobre el dashboard para que se vea un poco más elegante para el usuario final. Para ir cerrando, ¿otra duda o consulta que ustedes tengan? ¿O ideas? Hola, yo de nuevo, Jason. Hola. Tengo me acaba de surgir una duda en la parte de exportar los pesos, porque estaba justamente tratando de hacerlo. ¿Acá? Vi que cuando los exportaste, los exportas divididos, digamos, por vulnerabilidad una parte y los otros por resiliencia. ¿Cómo hiciste eso? Porque yo el trato de exportar y me exporta todo junto. Entonces, no sé si puedes repetir el paso, por favor. Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, estos son 3 modelos distintos, ¿sí? Tenemos la amenaza, la vulnerabilidad y la resiliencia. En Total Decision, tú haces un modelo, nada más que un modelo. Por tanto, lo que yo hice son 3 modelos, un modelo en cada archivo. Este es el archivo de la resiliencia. Por tanto, solamente voy a exportar los valores de la resiliencia. ¿Ya? Los exporto. Perfecto. Luego, ¿qué yo hago? Abro el otro archivo que yo tengo de la vulnerabilidad. Es otro archivo distinto. Tengo mi modelo y lo exporto también de la manera particular y lo pego en el Excel donde estamos consolidando. Entonces, son 2 archivos distintos. ¿Me entiendes? Sí, ya. Ahora sí entendí. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más tiene una duda o consulta? Profesor. Acá estamos. ¿Es posible agregar un link entre un mapa, una imagen satelital y una área, por ejemplo, en el dashboard? Sí, es posible. A ver, hay unas funciones que están disponibles en el Excel 365, que son bastante buenas y poderosas. Y tengo entendido, es que yo no lo he hecho, pero sí tengo entendido, por ejemplo, que a través de Google Sheet, no a través de Excel, sino que a través de Google Sheet, que es el Excel de las planillas de Google, es posible hacer eso de manera todavía más fácil. Pero yo no lo he hecho. Sería interesante hacerlo. A mí se me ocurriría hacerlo con macros, programando ciertas cosas, no todo, que sería una manera fácil. Porque no se me ocurre hacerlo ahora así como de manera manual. Aquí no hemos visto macros, no hemos entrado en programación para no complicarnos, pero es lo que se me ocurre como idea para hacer eso. Vale, profesor, gracias. Muchas gracias. Y el dashboard podemos publicar en una página web, por ejemplo, o se pierde los comandos, ¿no? Las características. Sí, se pierden. A ver, si tú estás publicando el archivo Excel dentro de una plataforma, a ver, esto tiene que ver dónde lo vas a publicar. Si la plataforma te permite manejar Excel de manera nativa o de manera natural, no va a haber ningún problema con la fórmula, con los gráficos, etc. Si la plataforma tiene cierta compatibilidad, pero no toda, ahí se corre el riesgo de que muchas características o funciones no funcionen tan bien y se tenga algún problema. Y eso pasa muy a menudo. Entonces,
Para publicarlo hay que consultar antes si la plataforma tiene esa compatibilidad completa o parcial con el Excel o en aquella herramienta en la cual nosotros estamos programando. Esas son las consideraciones que hay que tener antes. Bien, gracias. Porque yo trabajo con ArcGIS Online y hay dashboard también, ¿no? En ArcGIS Online. Pero bueno, hay que hacer un chequeo, un teste y ver cómo se pasan las cosas, ¿no? Las funcionalidades. Sí, hay una herramienta de Microsoft también que se llama Power BI. No sé si muchos de ustedes la han escuchado. Power BI. Es una herramienta muy poderosa para precisamente hacer gráficos en línea. Y Power BI tiene la facilidad de poder leer datos del Excel sin necesidad de una base de datos como tal. Y poder verse en línea de manera espectacular. Power BI, no sé si alguno de ustedes lo ha visto. Es una plataforma que tiene alrededor de 10 años de desarrollo y es espectacular. Eso es como mucho más conveniente que usar Excel. Entonces uno ocuparía, ¿qué haría yo? Tendría mi base de datos en Excel con todos los datos ordenados, una parte para que el usuario pueda llenar los datos, pero la gráfica yo la haría en una herramienta distinta, como Power BI, en la cual yo buscaría llamar los datos. De esa manera yo lo haría. Yo creo que quedaría un poquito más bonito, creo yo. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más? Somos todo oído acá. Lo que se diga acá, queda acá. Se me olvidaba, muy importante. Una característica muy, usada son los comentarios. Los comentarios nos van a servir para poder ayudar al usuario a entender mejor qué está haciendo. Porque, por ejemplo, si yo le paso esto a un experto, él va a entender quizás lo que es el material estructural principal. Él lo va a entender porque es un experto. Pero siempre es importante adjuntar la descripción de esto para que el experto tampoco se ponga él a inventar sus propias definiciones de lo que es el material estructural principal. Porque eso tiene que ver con eso tiene que ver con la estructura del modelo. Entonces, es importante que los expertos que construyeron el modelo le puedan hacer llegar también las definiciones de qué significa cada elemento. Entonces, para ello lo que yo hago es insertar un comentario en el cual yo puedo describir el factor. Y lo describo acá, tanto como sea necesario. Perfecto. Entonces, alguien que va a evaluar ya sabe a qué se va a referir el factor. Y esto es tan simple como insertar un comentario. Y dentro del comentario de este mismo, yo también puedo, además de agregar la descripción del factor, yo agrego también qué significa los valores de la escala, qué significa alto, qué significa moderado, qué significa bajo. Porque esa información en ningún lado está. Esa información yo me la traje en la escala, pero de alguna u otra manera hay que llevarlas a la hoja principal, que es la que va a ver el usuario. Porque al final, estas dos hojas, la base de datos, de la regla y de la escala, yo las oculto. Porque si alguien mete mano acá, es un problema. Y deben estar ocultas y no visibles bajo ningún punto de vista. Por tanto, toda la información debe estar visible en la entrada de datos. Y lo que yo hago es simplemente agregar en la descripción esos datos que yo le acabo de mencionar. Y así es mucho más fácil. ¿Bien? Eso. ¿Algo más que ustedes quieran comentar?
Bien, me parece que estamos todos listos, están todos muy dispuestos. Entonces, mi tarea, voy a hablar entonces para poder enviarles esta planilla así como está, para que ustedes la tomen, puedan inspeccionarla, puedan utilizar la fórmula y puedan aplicarlo al trabajo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Para que les quede muy bonito. Obviamente ustedes le coloquen acá arriba título, leyendas, cosas así. Alguna cosa más para poder diferenciar de estos datos para que el usuario no se maree con esto. Entonces ustedes tienen que embellecerlo esto aún más. Bien, así que eso se lo voy a dejar a ustedes como tarea para que lo apliquen en su trabajo final. Muy bien. Entonces estaríamos, yo estoy muy contento con ustedes, ha sido un placer. ¿Sí? Ed. Sí, una consulta o una curiosidad. Bueno. Al inicio, en el software Total Decision, en la mañana estuvimos practicando eso. No sé si me podría mostrar. Sí. De repente. Sí. Sí, ahí en las matrices, en cualquiera de sus matrices de usted, bueno, entiendo que es un ejemplo, ¿no? Sí. Ahí los valores. Nosotros en la mañana teníamos valores enteros o fraccionarios. En este caso, por ejemplo, me causa curiosidad ver un valor en 1 entre 1.02. En la mañana teníamos esa opción. No sé si me podría absolver esa duda. Claro, tú tienes dos opciones de la entrada toda acá. Podríamos agregar una tercera, pero nunca la agregamos por problemas con la interfaz de usuario. Te voy a mostrar. Acá en las opciones tú tienes cambiar el método de entrada. El método de entrada es este. Por defecto es la comparación entre 1 y 9. Por defecto. ¿Ya? Sí. Ya. El otro método de entrada es, lo cambio acá, cambiar el modo de entrada, son estas barritas que están acá. Entre tú más grande tienes la pantalla, más preciso vas a hacer con las barritas. ¿Ya? Por eso yo lo expando. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer una relación entre los dos factores. Por ejemplo, digo yo, para esta comparación he dicho que la vulnerabilidad funcional es minúsculamente más importante que la vulnerabilidad física. Es nada, casi nada. ¿Ves? Porque es 1 partido por 1,02, es casi nada. Pero yo puedo establecer esas diferencias, fíjate, yo puedo hacer eso y establecer ciertas diferencias un poco más precisas con esto, con las barras. La otra opción, que nosotros no pudimos agregarla por problemas con la interfaz, era una opción que te permitiera entrar el valor directo. Es decir, tú con el teclado poner el valor con todos los decimales que tú quieres. Eso no pudimos hacerlo, así que nos quedamos con la entrada a través de con la escala de Sati, entre 1 y 9, y con estas barritas que te permiten ir comparando, estableciendo relaciones aún más precisas entre los elementos que tú quieres comparar. ¿Sí? Es por eso. Entonces tú cambias entonces, y lo puedes hacer. Así. Ok, gracias, profesor. Muy bien. Actualmente, como noticia, primicia, estamos desarrollando Total Decision Web. Está quedando muy bueno y ahí van a poder, obviamente, poder hacer esas opciones de los ingresos que yo acabo de mencionar, a través de comparaciones. A través de las barritas y a través del ingreso directo, entre otras cosas. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Entonces, ¿estamos? Parece que no quedan más dudas, profesor. No quedan más dudas. Bueno, justo cuando no quedan más dudas, Camerún acaba de hacer un gol a Brasil, le va ganando 1-0. Uy. Para que estén informados. Interesante. Está acelerando. Camerún va ganando, imagínense. Vamos a ver cómo está el grupo. Bueno, a nosotros los chilenos nos toca mirar
por televisión. Esto. Ya, ¿algo más entonces para ir cerrando? Estamos. Nada más, profesor, muchísimas gracias. A ustedes por participar. Me ha encantado participar en esta sesión con ustedes, así que si tienen por ahí mi información, me pueden escribir en caso de cualquier duda o consulta. Así que, Nico, estamos por esta ocasión. Gracias, profesor. A ustedes. Gracias, Nico. Perdón, profesor, tuve un problema con el audio. Sí, estamos con la sesión, así que muchísimas gracias. Les recuerdo a los alumnos que la próxima semana tenemos nuestras reuniones grupales e individuales para abordar los últimos lineamientos de sus planes de acción. Es muy relevante, eso va a quedar calendarizado hoy día. Y la semana subsiguiente, el lunes 12, ya tenemos la presentación final de sus trabajos, que van a ser objeto de revisión de pares y también por el equipo acá a cargo de la ejecución del curso. Así que si tienen algunas palabras finales, los dejo, pero eso sería cuanto les puedo informar. Muy bien. Estamos entonces. Un placer. Estamos en contacto todos. Gracias, profesor, que esté muy bien. Chao, chao. Listo. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, hasta luego.